Bueno, ahora que ya tenemos el modelo con las UVs listas, vamos a hacer la deformación en base a una textura. Así que lo que vamos a hacer es primero ir acá a descargar una textura desde Ambient CG. Vamos a categorías y vamos a descargar una textura de roca. Esta de acá, por ejemplo. Dentro de estas texturas hay unas que tienen una L. Hace referencia a que son texturas como largas, ¿no? O sea, grandes. Me refiero a no de 1 por 1 metro, sino que pueden ser de más metros en la misma textura. Las S son Smart, ¿sí? Entonces, como estamos en un terreno grande, lo que vamos a hacer aquí es descargar una que sea large. Podríamos descargar esta en 4K PNG. Tiene que ser PNG porque JPG, como vamos a usar el mapa de displacement, puede ser que queden algunos píxeles. Entonces, por eso vamos a seleccionar PNG. Vamos a ir a la carpeta donde se descargó esto. Ahí vamos a descomprimir, extraer las texturas. Ese no. Rock. Aquí tenemos la textura de displacement. Así que voy a copiar esta ruta. Y vamos a venir a Maya. Voy a volver al espacio de trabajo de Maya Classic. Voy a en modo objeto seleccionar el terreno. Y vamos a aplicar la textura. En este caso, en Modeling, aquí, Modeling, tenemos la pestaña de Deform, esta que tenemos aquí. Y dentro de Deform tenemos un deformador que se llama Texture, que es este de acá. Así que vamos a agregarlo, Deform Texture. Y vemos que como que no pasa nada. Y es porque, bueno, primero se deseleccionó el objeto y aquí nos aparece esto. Que de hecho acá en el outliner podemos ver que es este Texture Deformer Handle. Y este handle en realidad es el que va a tener la textura. Así que yo voy a venir al Attribute Editor, voy a seleccionar Texture Deformer 1 y acá vamos a ver distintas opciones. Aquí tenemos el espacio, ¿sí? Hay V, por eso que hicimos las V antes, la dirección y la textura, que es lo que nos interesa ahora. O sea que vamos a hacer clic en este cuadradito y luego vamos a poder modificar la fuerza, el strength. Así que vamos a hacer clic en texture aquí en el cuadradito, voy a seleccionar una imagen y voy a cargar el displacement de la imagen que descargamos recién. Este displacement. Voy a hacer clic en open y vemos que ahí ya está haciendo efecto. De hecho, puedo volver atrás aquí y podemos aumentar el strength, ¿sí? Ahí. No sé si se alcanza a apreciar en la grabación, yo creo que sí. Vamos a aumentarlo un poco más, 20. Ven que ahí, aquí vamos controlando más o menos cómo queremos que deforme nuestra geometría. V, normal, también si queremos que modifique en base a la normal del objeto, ¿cierto? Ahí, por ejemplo. Entonces, para aplicar esta deformación, lo que yo puedo hacer es eh, venir a esto, edit, delete by type, history, borrar el historial. ¿Sí? Así que voy a borrar el historial. Aquí yo tengo lo tengo aquí en este shelf. Y ahí vemos que ya no existe el texture handle que teníamos acá y ya se aplicó la deformación. Entonces ahora yo puedo venir al V-Editor, puedo seleccionar VShell y puedo escalar la V. O también podemos aplicar nuevamente el Text Deformer, pero en este caso vamos a escalar la textura. Así que voy a volver a Deform y voy a volver a crear un Texture Deformer. Texture Deformer, voy a agregar aquí la textura, File y vuelvo a seleccionar
el mismo displacement. Ahí. Pero esta vez podemos nosotros venir al Place 2D Texture, que corresponde a este file, a este archivo que acabo de cargar. Así que vamos a venir al Place 2D Texture y voy a repetir esto unas 10 veces. Entonces ahora la textura se está repitiendo. De hecho, vamos a aumentar el strength acá. Aquí, como me llega máxima 2, aquí manualmente yo voy a forzarlo que tenga un valor más grande. Quizás ahí para que se alcance a ver bien en la grabación. Aquí Texture Deformer, ¿cierto? Voy a la textura del Texture Deformer que yo acabo de agregar. Y el Place 2D Texture, vamos a aumentar esto. 30, 30. Ven que ahí ya está repitiéndose la textura. Entonces aquí puedo controlar un poquito mejor. Ahí sí está. Entonces puedo venir aquí, aplico, elimino el historial y con eso ya se aplicó la deformación. Ahora lo que yo voy a hacer es aumentar la cantidad de geometría de esta malla. Entonces voy a venir a Mesh, Smooth, y con eso aumentamos las subdivisiones de la geometría. Vamos a darle otro poquito más, Smooth. Ya tenemos una geometría mucho más densa, ya mucha mayor cantidad de geometría. Vamos a ver el V Editor y vamos a ver que de momento se mantiene. Lo ve. ¿Sí? De hecho, ahí podemos ver estando en modo de V Editor. Entonces vamos a volver a agregar otro deformador de texture. Y en este caso vamos a cargar nuevamente, ¿cierto? La textura de displacement que usamos delante. Ahí. Voy a volver atrás y voy a aumentar la fuerza. En este caso, 10. ¿Sí? Y ahí ya vamos viendo cómo funciona esto. Vamos a repetirlo un poquito más. 50 quizás. Ahí sí. Y vamos a bajar aquí, obviamente, su fuerza. Era para visualizar cómo está funcionando. Entonces vamos a darle más repeticiones. Acá 20 y 20. Ahí volvemos al deformador. Y controlamos un poquito mejor la fuerza. Aquí puedo seleccionar normal para que funcione en base a las normales del objeto. Fíjense que si lo dejo en handle no va a afectar esta parte de acá. Entonces con normal va así a afectar en base a las normales. Ahí estamos deformando nuestro plano, nuestro terreno. Y lo mismo, puedo venir aquí y hacer un delete by type history. Ya tenemos eso aplicado. Entonces ahora podemos empezar a hacer uso del sculpt, que es empezar a esculpir este terreno. Así que para eso voy a venir a la parte de sculpting. Puedo elegir una de las brochas, uno de los broches y puedo empezar a esculpir. Acá podemos empezar a elevar de esta manera, ¿cierto? Así como nosotros queramos. Pero también podemos usar un brush. Bueno, aquí tenemos distintos tipos. Este es el smooth, pull para levantar, ¿cierto? Este es pinch, creo. Sharpen edge. Sí, claro. Hace un pinch de la geometría. Este es un brush que va a aplanar. Este es... va a inflar, creo. Si no me equivoco. Sí. Y tenemos mucho. Acá voy a ir levantando esto. ¿Sí? Como para hacer una meseta. Tenemos bastante. Y dentro de los cuales tenemos uno que se llama Stamp. O creo que sí, Stamp, creo que se llama. Se hago doble clic. Y se llama Imprint Tool. Y lo interesante de esto es que trae una textura aquí. ¿Ven? Entonces, yo puedo venir a donde dice Stamp y yo puedo
visualizar acá la textura que está utilizando ese stamp. Vamos a ir estampando esa textura. Obviamente aquí en Pick Stamp puedo seleccionar muchas otras brushes. Ujú. Ahí puedo elegir algunos que ya vienen con malla. Ujú. Ese. Ah, no, bueno, tampoco es que vengan tanto. Pero tenemos algunos con los que podemos jugar un poco. Ujú. Voy a dejar ese mismo que está por defecto. Y podemos bajar la fuerza. Y podemos ir aplicando stamp de la textura. Fíjense que a medida que yo voy agregando, puedo ir rotando la textura y escalándola. Obviamente si ustedes tienen otras texturas, pueden importar acá esos brushes para utilizarlo. Habría que buscar en Google algunos otros. Y voy a ir agregando acá un poquito de información. Bueno, a medida que la geometría tenga mayor cantidad de polígonos de densidad, obviamente va a tener mayor calidad, ¿no? Voy a elegir otra, Clip Face, y vamos a ir probando cómo funciona aquí. Y para ir levantando aquí un poquito esto. ¿Cuál más hay acá? Este no lo he probado nunca, así que vamos a ver cómo funciona. Igual, no es mucho. A ver, ¿y este? RGB Stone. Es que como es cuadrado se nota mucho aquí la forma ahí cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que con esa geometría es más que suficiente para visualizar esto. Sí. Entonces aquí ustedes podrían hacer un average vértice, ¿ven? Para suavizar un poquito y no queden esos como extremos muy fuertes, ¿no? Ahora, dependiendo del computador que tengan, podrían hacer un smooth más y tener esto un poquito más denso. Ujú. Yo creo que hasta como por acá debería estar bien. Si quieren darle aún mayor detalle, tendrían que agregarle mayor cantidad de subdivisiones. Lo voy a hacer ahora, pero no es necesario que ustedes, o sea, pueden probarlo en su computador, ¿no? Mesh Smooth, ya aumento aún más la cantidad de geometría y vamos a probar un stamp nuevamente. Vamos a buscar otro de acá. Este era el que venía por defecto, creo. Vamos a ir viendo que ahora sí, donde tenemos mayor cantidad de geometría, los detalles obviamente son mayores. Tenemos mucho mayor detalle, ¿no? Y podemos suavizar con Shift presionado, podemos suavizar si es que vemos que es muy brusco lo que hicimos. Por ahí. Entonces ahí ya tenemos algo mucho más entretenido visualmente. Aquí podemos seguir aumentándole más stamp, ¿cierto? Bueno, esta es una forma de hacerlo acá en Maya, ¿no? Otra forma sería
tirarlo a ZBrush y hacer el sculpt en ZBrush, exportarlo como OBJ y ya usarlo dentro de Maya directamente. Ahí ya tenemos esto acá. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está nuestro terreno. Vamos a tirar un render. Voy a abrir el Arnold Render View. Voy a guardar antes por si acaso. Vamos a poner play. Bueno, no he agregado ninguna luz, así que voy a agregar un Skydome Light. Y voy a agregar aquí algún HDRI que tenga acá. O si no, descargo uno. Cargar uno. Ahí se descargó. Lo voy a llevar aquí porque como ya tengo abierta esa carpeta, más fácil. Ahí. Ahí ya tenemos el terreno, ¿no? Esculpido. Ahí. Sale el Skydome. A ver cómo funciona la luz en el terreno. Ahí. Caigo. Me caigo por el pozo. Ahí. Y vamos a rotar esto. Bien, eso es todo. Al menos para ver herramientas de Sculpt aquí mismo dentro de Maya sin salir del programa. ¿Sí?